El solitario hacendado tembló e hizo exactamente eso. Aceptó el pacto de desesperación contenido en la frase: «Te doy mi virginidad si me salvas». ¿Recuerdas un tiempo en que la soledad era un manto pesado, no una elección? Donde el honor y el instinto de supervivencia chocaban en los paisajes más olvidados del país. Es en ese lugar, bajo el cielo vasto e implacable de la vasta y desolada altiplanicie, donde la historia de Juan y Elena comienza con un gancho amargo de desesperación y un trato sellado bajo la sombra de la muerte. Si esta historia te toca el corazón, si sientes el peso de la decisión de Juan, deja tu me gusta ahora mismo. Dinos desde qué ciudad nos ves, para saber hasta dónde llega este viaje de dolor y redención, y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de este drama intenso. Juan era ese tipo de hombre, cerca de 40 años, fuerte, con las manos curtidas que conocían el olor de la tierra mojada y el calor seco del mediodía. No era feo, pero la vida no había sido amable con él, arrebatándole a su esposa e hijos demasiado pronto, dejándolo con una hacienda productiva, sí, pero silenciosa. Su casa de piedra y madera era más un mausoleo de recuerdos que un hogar. Vivía bajo una rutina brutalmente simple: despertar antes de que saliera el sol, cuidar del ganado, reparar la cerca, comer solo y dormir bajo el ruido distante de los animales salvajes del monte. La soledad era su única compañera confiable, una presencia gélida que había aceptado como destino. Pasaba largos períodos sin ver a un alma, a excepción del capataz más viejo que lo ayudaba en las tareas pesadas y que, por suerte, estaba ausente esa semana, visitando a su familia en la capital. Esa tarde, el aire estaba denso y pesado, presagiando la tormenta que amenazaba con caer desde la sierra. Juan estaba cerca del linde este de la propiedad, inspeccionando una cerca que el ganado se empeñaba en derribar, cuando escuchó algo que no pertenecía a la sinfonía de la naturaleza. Un gemido débil, seguido por el crujido de ramas secas. Se detuvo, el corazón dando un salto extraño en su pecho, acostumbrado a la calma. Aquel tramo de monte era denso, casi impenetrable, y quedaba lejos de cualquier carretera. Él siguió el sonido con la cautela de quien caza o de quien es cazado. El olor a maleza y tierra húmeda de repente se mezcló con un olor metálico, inconfundible. Sangre. Cuando llegó al pequeño arroyo escondido, la visión lo paralizó. Era una mujer, caída entre las gruesas raíces de un árbol centenario. Su ropa oscura estaba desgarrada en varios puntos, mezclándose con el barro y el polvo. Era joven, quizás de 20 años, y su piel pálida contrastaba dolorosamente con sus cabellos oscuros, despeinados y sucios. Tenía un corte profundo en su muslo, y la sangre escurría lentamente, tiñendo el agua poco profunda del arroyo de un rojo turbio. Sus ojos, grandes y desesperados, se fijaron en Juan con una intensidad que lo atravesó. «Por favor», susurró ella, la voz apenas un soplo que el dolor apenas le permitía articular. «No me deje aquí. Vienen por mí». Juan soltó el machete que llevaba. El instinto de protección, enterrado por años de vida solitaria, se disparó en su pecho. Se arrodilló, sintiendo la tensión en el ambiente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué estaba tan lejos y herida? «Tranquila», dijo él, con la voz ronca por el desuso. «Voy a ayudarte. Necesitas levantarte». La mujer intentó moverse, pero soltó un grito ahogado y volvió a caer. El dolor era excruciante. Tosió, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación brutal. «Mi nombre es Elena. Me escapé. Si me atrapan, me matan. O peor, mi padre me vendió y no lo acepté». La historia era corta y tajante, demasiado común en aquella región donde la ley era flexible y el poder se medía por la fuerza.
Juan sintió una oleada de repulsión y lástima. Intentó evaluar la herida. Era fea, necesitaba limpieza y sutura urgente. «Voy a llevarte a la hacienda. Está lejos, pero allí estarás segura. Tengo lo necesario». Comenzó a prepararse para levantarla, consciente del peso de cargar un cuerpo inconsciente o semi-muerto, por senderos traicioneros. Fue en ese momento, mientras él se inclinaba para pasar el brazo por debajo de su espalda, que Elena agarró el cuello de su camisa con una fuerza sorprendente, tirando de él hacia sí. El olor a sudor, tierra y miedo de ella invadió sus sentidos. «Espera, no lo entiendes, no tengo nada para darte. Yo no tengo dinero, no tengo familia que te pague el favor». Jadeó con la garganta seca. Parecía estar buscando la cosa más valiosa que le quedaba, el único bien que el mundo aún no había logrado quitarle. «No quiero nada», respondió João, genuinamente confundido. «Solo quiero sacarte de aquí antes de que anochezca». Su mirada se volvió fija, casi maníaca, reflejando la desesperanza total. «No, necesito darte algo. Necesito que tengas una deuda conmigo para que no me entregues, para que no me eches cuando vengan a buscarme. Yo te doy mi virginidad si me salvas». El silencio que siguió fue más fuerte que el rugido de la inminente tormenta. João sintió cómo la sangre le subía al rostro con una velocidad desconcertante. La propuesta no era una invitación, era un pago desesperado, un intercambio de dignidad por vida. Él, un hombre que hacía años apenas cruzaba palabras con una mujer que vivía en reclusión moral, fue confrontado con el último sacrificio de un alma aterrorizada. Su cuerpo tembló, no de excitación, sino de profunda conmoción y repulsión ante la idea de tal trueque. La honestidad desarmante y la total vulnerabilidad de ella fueron como un puñetazo en el estómago. Como hombre, se sintió tentado por la necesidad humana básica de conexión, pero como ser moral, estaba horrorizado ante la idea de explotar su miedo. «Cállate», ordenó con la voz baja y grave, casi un rugido. «No vuelvas a decir eso, no soy un animal, y tú no estás en venta, ni siquiera por tu vida». Elena parpadeó, confundida. Ella esperaba una reacción diferente, quizás una risa cruel o una aceptación silenciosa. El rubor en su rostro y la severidad de su tono la asustó menos de lo que lo habría hecho la indiferencia. Yo solo quería asegurarme de que me ibas a proteger. No confío en nadie más». «Puedes confiar», garantizó Juan, mientras la acomodaba en sus brazos. «Te salvo porque es lo que hace un ser humano, no por un precio. Tu vida vale más que cualquier cosa que puedas ofrecerme». La alzó con un cuidado sorprendente para un hombre tan grande, sintiendo el calor frágil de su cuerpo contra su pecho. Ella era ligera, de huesos finos, envueltos en piel tensa. El dolor la hizo gemir, y ella apretó su hombro como una niña asustada. El camino de vuelta al casco de la hacienda fue una tortura. Lenta. Juan tuvo que ser metódico, evitando raíces y piedras, consciente de que cualquier paso en falso podría agravar la herida. La tarde dio paso al crepúsculo. El viento comenzó a aullar, trayendo consigo el fuerte olor a ozono y a lluvia. Al llegar a la casa, apenas tuvo tiempo de cerrar el portón antes de que las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaran a caer. La llevó directamente al dormitorio de invitados, una habitación polvorienta pero limpia, que no había sido usada desde la muerte de su esposa, hacía casi 15 años. La acostó en la cama de hierro, que crujió suavemente bajo el peso. La palidez de Elena era alarmante. Juan se movió con la eficiencia práctica de un agricultor acostumbrado a lidiar con emergencias animales. Buscó agua caliente, el botiquín de primeros auxilios mohoso y una botella de aguardiente para la desinfección necesaria. «Esto va a doler», advirtió, sin rodeos. «Necesitas sujetarte bien. Si gritas, no te culparé, pero
Debes permanecer quieta. Elena asintió, mordiéndose el labio hasta que sangró. Sus ojos no se apartaban de los de él. Una mezcla de miedo, gratitud y la vergüenza persistente por la oferta que había hecho. Mientras Juan limpiaba la herida, un corte largo y profundo, probablemente de una caída o un golpe, sintió el calor del cuerpo de ella bajo sus manos. Él estaba totalmente centrado en la tarea médica, pero la proximidad forzada era un vívido recordatorio de la soledad que él había cultivado. La habitación, iluminada por la tenue luz de un candil de aceite, parecía demasiado íntima. Utilizó la aguja gruesa y el hilo que normalmente usaba para suturar heridas de ganado. El dolor hizo que Elena arqueara la espalda y un grito ronco escapó de su garganta, mezclándose con el sonido ensordecedor de la lluvia que ahora castigaba el tejado de zinc. «¡Listo! ¡Aguanta!», murmuró él, con la voz grave y reconfortante, mientras finalizaba la última puntada. Cubrió la herida con vendajes limpios. Cuando terminó, se echó hacia atrás, limpiándose las manos en el delantal de cuero que usaba para sus faenas. Elena estaba exhausta, pero la tensión en su rostro había disminuido ligeramente. «Gracias», susurró ella, la palabra cargada de significado. Juan solo movió la cabeza. Él sabía que el agradecimiento no era por la cura, era por haber rechazado el precio, por haberla tratado con la dignidad que el mundo había intentado robarle. «Necesitas descansar. Nadie te encontrará aquí esta noche, ni mañana. Yo me ocuparé de ti». La cubrió con una manta pesada, notando el temblor persistente en sus brazos. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Necesitaba saber qué había desencadenado aquella fuga desesperada. «¿Quiénes son ellos, Elena?». Ella dudó, mirando el candil. El brillo reflejaba un terror profundo. «El hombre que me compró es un pistolero de un barón local, un hombre cruel que usa la religión para justificar la barbarie. Perdió a su hijo hace poco y mi padre, por una deuda de tierras, me entregó a él como un premio de consuelo, una sustituta». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Huí a la primera oportunidad. No descansará hasta encontrarme». Juan respiró hondo. Él no era un hombre de peleas, pero estaba en su territorio. Había aceptado la responsabilidad. Cerró la puerta despacio, el sonido del chasquido del cerrojo sonando como un juramento. En la cocina, preparó un caldo simple y reconfortante, y se obligó a comer un trozo de pan duro. La tormenta continuaba afuera, violenta, aislando la hacienda del resto del mundo. Juan se sentó en la mesa oscura, el olor a madera antigua y hierbas secas flotando en el aire. Intentó procesar los eventos de la hora anterior. La propuesta de Elena había roto la coraza de su soledad con la violencia de un rayo. Sí, él había salvado una vida, pero ahora estaba unido a ella por un hilo de extrema vulnerabilidad y un secreto. La sombra del pistolero y del barón se cernía sobre la hacienda, amenazando la paz que tanto apreciaba. La dignidad. Ese era el valor que necesitaba preservar, tanto la suya, rechazando el trato, como la de ella, protegiéndola de las consecuencias de un mundo cruel. Pero él era solo un hombre solitario. Conseguiría proteger a Elena del infierno que la buscaba. Mientras limpiaba el tazón, oyó un ruido débil procedente de la habitación. Esperó, con el cuerpo tenso. Era Elena. Estaba llorando. No eran los sollozos histéricos del miedo, sino el llanto silencioso de la extenuación y el dolor del alma. Juan dudó. No estaba acostumbrado a consolar. Su vida se limitaba a cuidar heridas físicas. Se acercó a la puerta de la habitación. «¿Elena?», la llamó en voz baja. El llanto cesó abruptamente. «Yo estoy bien», respondió ella con la voz ahogada. Él abrió la puerta un poco, viéndola encogida, el rostro oculto entre las manos. «Estás a salvo». Hice una barrera de tierra alrededor de
La casa con el tractor antes de la lluvia. Nadie pasa por estos senderos sin que yo lo sepa. Intentó transmitir seguridad, aunque su propio corazón estuviera acelerado por la amenaza invisible. «Confío en ti, Juan», dijo ella, levantando el rostro, con los ojos rojos e hinchados. «Yo solo... Disculpa mi oferta». Fue la desesperación. «Lo sé», dijo él. Dio un paso hacia adentro, deteniéndose a los pies de la cama. «Duerme. Mañana tendremos que hablar sobre qué hacer». La verdad era que no tenía un plan. La había salvado, pero la había traído a su mundo. Ahora, el silencio de la finca ya no era paz, sino la preparación para una guerra que nunca quiso librar. Se sentó en una vieja mecedora en la esquina de la habitación, sin atreverse a dejarla sola, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La noche sería larga, y el camino hacia la redención, incierto. La primera parte del pacto, salvar la vida, estaba cumplida, pero la sombra de la promesa rechazada planeaba, creando una tensión silenciosa y electrizante entre ellos. Él era el guardián de su vida y de su dignidad, y esto era una carga más pesada de lo que había imaginado. El solitario campesino tembló e hizo exactamente lo que la joven pidió, aceptando la vida de ella como su responsabilidad, pero rechazando la moneda de cambio, y dejó a todos en lágrimas. ¿Recuerdas un tiempo en que el honor valía más que el deseo, y el silencio de la noche cargaba la promesa de un futuro incierto? Fue en ese momento, bajo la vigilancia de las estrellas en el interior de España, que Juan, el hombre de la tierra, entendió que salvar a María significaba mucho más que solo sacarla de las manos de los criminales. Si valoras las historias de redención y coraje, deja tu me gusta ahora, comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta travesía de Juan y María y suscríbete al canal para no perder el desarrollo de este drama humano. El peso de la noche solo fue aliviado por el lento amanecer. Juan, encorvado en la vieja mecedora, sentía protestar cada hueso. El sueño había sido un lujo interrumpido por cada crujido de la madera y cada susurro del viento. Cuando los primeros rayos de sol plateados se asomaron por las rendijas de la ventana, él se levantó, la rigidez muscular reflejando la rigidez de la decisión tomada. Él era el guardián de su vida y de su dignidad, y esto era una carga más pesada de lo que había imaginado. Se movió silenciosamente, buscando la cocina. El olor a tierra mojada aún planeaba en el aire de la mañana, mezclado con el aroma reconfortante del café que pronto comenzó a preparar. La estufa de leña crepitó, la ruptura del silencio que antes era pacífico y ahora parecía opresor, lleno de ansiedad. Cuando María despertó, el sol ya estaba lo suficientemente alto como para pintar la habitación con tonos dorados y polvo en suspensión. Ella lo encontró en el porche, donde él inspeccionaba el horizonte con unos prismáticos. Vestía una camisa de franela descolorida y pantalones de trabajo. Parecía un pilar del paisaje, fuerte, arraigado y cansado. «Buenos días, María. El café está listo». Bajó los prismáticos con la mirada firme, pero sin ninguna sombra de juicio. Ella sintió que el calor le subía al cuello. El recuerdo de la noche anterior, de su desesperada oferta y del rechazo silencioso de Juan, la avergonzaba profundamente. Ella se acercó, envuelta en una manta. «Gracias, gracias por todo», murmuró, incapaz de mirarlo a los ojos por más de un segundo. Él señaló la mesa. «Come primero, luego hablamos». La prioridad de Juan era práctica, desprovista de sentimentalismo, lo que, paradójicamente, era exactamente lo que María necesitaba para recomponerse. Mientras comían pan casero, queso fresco y el café fuerte que Juan había preparado, el silencio era menos tenso, pero seguía cargado. María comió despacio, sintiendo que la nutrición devolvía la fuerza a su cuerpo exhausto. Finalmente,
Con la taza vacía encontró el valor para romper el silencio. Juan, necesito saber, ¿aún crees que pueden venir a por mí? El granjero se limpió la boca con el dorso de la mano. Se reclinó, con los ojos azules fijos en el denso bosque que rodeaba la propiedad. No lo creo, María. Estoy seguro, dijo con la frialdad de quien ya se ha enfrentado a la naturaleza y sabe leer sus señales. Dijiste que eran tus parientes. ¿Van a dejar que la chica de la familia huya con un secreto que puede destruir su honor en la ciudad? ¿Van a dejar el ganado perdido atrás? No, van a rastrear cada centímetro de esos senderos. Hice una barrera de tierra, pero eso solo nos da tiempo. María se estremeció, abrazándose con más fuerza. Son crueles, Juan. Mi padre, él era muy estricto. Cuando supo del embarazo de mi prima, la envió lejos y dijo que si alguien hablaba, terminaría en el fondo de un pozo seco. Yo huí porque querían casarme con un hombre que era casi de su edad. Dije que no, y él me encerró. Juan escuchó, inexpresivo, absorbiendo la crueldad de aquella vida. Él era un hombre simple, pero entendía la ley del patriarcado y cómo el poder corrompía. Necesitas darme detalles, nombres, rutas que usarían. ¿Quién está al mando? El jefe es mi tío, Elías. Él es quien se encarga de los negocios en la ciudad. Mi padre, Pedro, es mayor y violento, y está el capataz, Galdino. Él sabe todo sobre senderos. Galdino fue quien me persiguió en el bosque. Tiene ojos afilados. El nombre Galdino hizo que Juan sintiera un escalofrío. Él conocía a Galdino, o al menos había oído hablar de él. Un hombre duro, conocido por su lealtad implacable y por su habilidad para el rastreo. De acuerdo, si Galdino está buscando, no se dará por vencido. Necesitamos una historia, María. Si tengo que salir o si alguien viene aquí, no podemos levantar sospechas. ¿Qué historia?, preguntó ella con la voz baja. Eres mi sobrina, María, hija de mi difunta hermana. Viniste de la capital para recuperarte de una enfermedad grave. Necesitas aire puro y aislamiento. Nadie aquí me ve desde hace años. Nadie sabría decir que mi hermana no tuvo hijos. Usaremos el apellido de mi madre. La sencillez y el ingenio de la mentira la calmaron. Él no estaba tratando de esconderla como un objeto, sino de integrarla, de darle una identidad que pareciera natural en el contexto de la finca aislada. ¿Van a creerlo? Tienen que creerlo, María. Si saben quién eres en 1900, realidad te llevarán. Y si te llevan, preguntarán por qué te escondí. Y no quiero tener que lidiar con Elías y Pedro. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. No quiero tener que romper la promesa que te hice. El peso de aquella promesa rechazada aún persistía, pero ahora parecía menos una carga de vergüenza y más un escudo protector. Ella sintió una profunda gratitud por aquel hombre que la trataba con tanto respeto en un momento de tanta vulnerabilidad. Él la había salvado, mantenido su dignidad y ahora estaba arriesgando su propia paz por ella. Durante el resto de la mañana, Juan asumió una rutina de seguridad. Revisó el tractor, verificó las vallas más cercanas a la casa e instruyó a María sobre el perímetro. La hacienda, que antes parecía un refugio idílico, se transformó en una fortaleza silenciosa, y María sintió que su presencia le había robado la paz a Juan. Tienes que ocuparte, María. El tedio llama la atención hacia el peligro. Puedes arreglar la casa. El lugar necesita un toque femenino. Hace años que no veo esto limpio de verdad. Ella aceptó la tarea con alivio. Era la primera vez en días que sentía que podía hacer algo útil, algo que no implicara huir o llorar. Mientras María trabajaba, quitando la suciedad acumulada y dando vida a los muebles empolvados, Juan pensaba en los pasos de Galdino. Él sabía que si el capataz estaba en las inmediaciones, estaría buscando un rastro específico. El olor a sudor, el sonido de una rama rota o
Lo más peligroso, la huella de su propio tractor. Necesitaba cubrir sus huellas. Tomó su camioneta vieja y se dirigió al área donde había usado el tractor para hacer la barrera. Con cuidado, pasó horas deshaciendo el orden de las huellas de neumáticos, mezclándolas con tierra suelta y escombros, como si la máquina hubiera sido utilizada para un trabajo común en el campo. Trabajó bajo el sol abrasador, sintiendo la urgencia en cada movimiento. Si Galdino llegaba, antes de que él cubriera el rastro, toda su ingeniosidad sería inútil. El silencio solo era interrumpido por el ruido de las palas y la respiración pesada de Juan. Sabía que la vida de ambos dependía de cuán bien pudiera camuflar el acto de salvación que había realizado. Cuando regresó, María había transformado la casa. El aire estaba más luminosa, el suelo de madera brillaba y un jarrón de flores silvestres, recogidas discretamente en los alrededores, reposaba sobre la mesa. Ella lo recibió con una sonrisa cautelosa, un atisbo de alivio genuino. Intenté no hacer ruido, Juan. Has hecho un buen trabajo. La casa parece diferente. El olor a limpieza le resultaba casi extraño, acostumbrado al hedor de la tierra y el polvo. Se sentaron para una cena sencilla de arroz y frijoles. La conversación fluyó más fácilmente, tratando sobre la historia inventada, la geografía de la finca y la naturaleza. Juan hablaba del ciclo de las lluvias y la vida de los pájaros, y María lo escuchaba con fascinación. La tensión sexual que había surgido con el ofrecimiento de su virginidad parecía haber sido sustituida por una complicidad de supervivencia, un lazo forjado bajo el fuego del peligro. Debiste haber sentido mucho miedo en ese bosque. Lo sentí, pero cuando te vi, Juan, supe que eras mi única oportunidad. Parecías tan honesto. Él esbozó una sonrisa de medio lado, un gesto inusual que suavizó las líneas duras de su rostro. La honestidad era el único bien que poseía, y no la vendería ni la canjearía, incluso si eso significaba aceptar la responsabilidad por una vida que apenas conocía. Él había salvado a María no por una promesa carnal, sino por un imperativo moral. La noche cayó, más oscura y fría. Juan, más confiado en la seguridad inmediata, fue a su propia habitación, pero dejó la puerta entornada, un recordatorio silencioso de que permanecía vigilante. María estaba en su habitación intentando conciliar el sueño. Ya no se sentía sola. Había un hombre en la casa que la protegía, no por amor o deseo, sino por pura decencia humana. Pero la paz era superficial. En mitad de la noche, el sonido distintivo de una rama rompiéndose mucho más allá del perímetro despertó a Juan. No era el viento ni un animal. Era el sonido de un paso cauteloso forzando el sendero. Se levantó, tomó el rifle que guardaba bajo la cama y se acercó a la ventana, el corazón latiéndole con fuerza. Galdino estaba cerca. El juego había comenzado. María era su responsabilidad, y él haría todo por proteger la dignidad de ella y, ahora, la vida de ambos. El granjero hizo el pacto. Te doy mi virginidad si me salvas. El solitario granjero tembló e hizo lo que debía, y dejó a todos conmovidos. ¿Recuerdas una época en la que el honor valía más que la comodidad, y las promesas, incluso las hechas en la desesperación, eran tratadas como contratos de vida? Esta es la historia de Juan y María, una saga forjada en la soledad del rancho y amenazada por la oscuridad que se acercaba. Si valoras las historias de resiliencia y coraje, dale a me gusta ahora, comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta intensa jornada. Juan, moviéndose con la precisión silenciosa que años de vida aislada le habían enseñado, se apoyó en el marco de la ventana. El rifle, pesado y frío,
Parecía una extensión natural de su brazo. Sus ojos escudriñaban la densa negrura de la noche. El rancho estaba inmerso en sombras, interrumpidas solo por la débil luz de la luna creciente que intentaba penetrar el espeso follaje. El aire frío de la madrugada transportaba el olor a tierra húmeda y maleza seca. No necesitaba ver a Galdino para saber que estaba allí. El paso no había sido descuidado, sino forzado, típico de alguien que intenta ser invisible en un terreno que no conoce bien. Era un depredador tanteando el perímetro. El corazón de Juan latía con una cadencia grave y firme, no por miedo, sino por pura adrenalina. No temía la lucha física, temía el fracaso en su nueva e involuntaria misión. Proteger a María se había convertido en el centro de su universo. Pensó en la pureza de aquel acuerdo, desprovisto de cualquier intención sórdida, y sintió una oleada de dignidad. Él la había salvado por decencia, no por deseo. Y ahora, la decencia exigía que la defendiera con su propia vida. María, a pesar de estar agotada, tenía el sueño ligero. El sutil crujido de la madera bajo el peso de Juan la despertó. Se sentó en la cama, con la respiración contenida, el miedo volviendo a morderla en la garganta. Ella percibió la ausencia de ruido, y el tenso silencio de la casa gritaban peligro. Se levantó sin hacer ruido, poniéndose apresuradamente su vestido de franela, y caminó hasta la puerta entreabierta de la habitación de Juan. Ella lo vio, la silueta maciza a contraluz, el rifle apuntando hacia la nada aparente. El miedo se transformó en una quietud fría. Ella lo sabía, Galdino había llegado. Juan, que tenía oídos de cazador, notó su presencia. Él se giró lentamente. Los ojos de María estaban muy abiertos, pero no histéricos. Había una silenciosa determinación allí que él reconoció. Él susurró, la voz áspera como lija, pero controlada. Ahora tenemos que ser puro silencio. Ella asintió, acercándose a él, deteniéndose a una distancia respetuosa pero firme. «¿Quién es?», preguntó ella. La voz casi inaudible, pero sin temblar. Juan señaló el bosque oscuro. «Es el que vino por ti, está ahí fuera, revisando la cerca». María apretó los puños. Sentía que la vergüenza y la rabia se mezclaban, pero, por encima de todo, sentía gratitud por aquel hombre al que apenas conocía. Él estaba arriesgándolo todo por ella. Ella recordó la promesa desesperada que había hecho, y la urgencia de cumplir su parte de alguna manera se intensificó. La virginidad que ella ofreció ya no era un precio, sino un símbolo de su honor y de su gratitud. Juan, sintiendo la tensión de ella, intentó calmarla, pero la honestidad prevaleció. No podía mentir sobre la gravedad de la situación. «Es peligroso, María. Si estuviera solo, lo ahuyentaría. Pero tiene gente con él, apuesto. No se atrevería a tanto estando solo». «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella, mirando la oscuridad que parecía respirar. Juan respondió, sin quitar los ojos de la línea de la cerca. Rompió una rama, pero la forma en que se detuvo después fue calculada. «Está intentando averiguar si hay alguien aquí. Espera un error, un sonido. Nos está probando. Vamos a quedarnos quietos. Necesito que vayas al sótano y te escondas ahora». «No, no iré». María dio un paso adelante, su decisión inflexible. «Si él entra me va a encontrar de cualquier forma, y no voy a dejarte sola, no después de todo lo que has hecho. Si me quiere que me busque, pero tú no vas a ser el blanco por mi culpa». La terquedad de María era sorprendente, pero Juan sintió un extraño consuelo en su determinación. Ella no era una víctima indefensa, sino una superviviente que había encontrado una nueva fuerza. Juan bajó un poco el rifle y la miró, evaluándola en la oscuridad. «Si te quedas, tienes que ser útil. Ponte en la otra ventana, y si ves cualquier movimiento que no sea el viento, avísame de inmediato. Cualquier sombra, cualquier ruido diferente. Confío en ti». María asintió vigorosamente.
Sentía el peso de la responsabilidad y eso le daba concentración. Se colocó en la ventana lateral, de cara a la parte más desprotegida de la hacienda, donde la cerca era más baja. El silencio regresó, más profundo, más opresivo. Era la espera del cazador y la presa. Juan y María permanecieron inmóviles, escuchando solo el sonido rítmico de sus propias respiraciones. Los minutos se arrastraron como horas. Entonces llegó la confirmación. No fue un ruido fuerte, sino el crujido muy sutil de un arbusto cerca del gallinero, seguido por el débil olor a humo de tabaco, arrastrado por el viento. Galdino no estaba solo observando, se estaba acercando para marcar el territorio, enviando un aviso. Juan apretó el rifle. No podía disparar. El sonido denunciaría la presencia de ambos y atraería al grupo de Galdino. Necesitaba una estrategia que ganara tiempo. Le susurró a María: «Está cerca. Voy a encender las luces del porche». «¿Qué?», ella preguntó asustada. «¿Te vas a exponer?». Él negó con la cabeza. «No, voy a demostrarle que estoy despierto y armado». «Es un cobarde. Si cree que va a entrar a hurtadillas, se retirará y esperará el día. La oscuridad es nuestra ventaja, pero también es la suya. Voy a quitarle esa certeza». Con un movimiento rápido y audaz, Juan se apartó de la ventana y accionó el interruptor principal. Las luces del porche se encendieron de repente, bañando el frente de la casa y el inicio del bosque en un brillo amarillo pálido. El impacto fue inmediato y violento. La oscuridad retrocedió. Desde fuera, Galdino, que estaba arrastrándose, maldijo y se tiró detrás de una pila de leña vieja. No esperaba que el hacendado solitario, conocido por su vida reclusa y metódica, estuviera despierto y alerta. El plan de ataque silencioso estaba arruinado. Juan, volviendo a su posición en la ventana, vio la sombra que se movió bruscamente en el borde de la luz. Respiró hondo, confirmando su apuesta. El juego de la paciencia había terminado. Ahora era el momento de la intimidación. Tomó una linterna de mano potente y a través del cristal de la ventana la accionó 3 veces en dirección a la pila de leña. Era una señal clara. «Sé que estás ahí». La provocación funcionó. Galdino se puso furioso, pero estaba dubitativo. Estaba acostumbrado a víctimas que se encogían y suplicaban, no a oponentes que lo encaraban en la oscuridad. No podía arriesgarse a un tiroteo ahora, no sin la certeza de cuántos hombres había dentro y sin visibilidad total. María observaba todo, el cuerpo temblándole, pero la mente concentrada. Veía la calma valentía de Juan, la forma en que él transformaba la vulnerabilidad en fuerza. Ella pensó: no es solo un hacendado solitario, es un guardián. La noche continuó tensa. La luz del porche permaneció encendida, un faro de desafío. Galdino y sus hombres, ahora dispersos, retrocedieron lentamente, frustrados. Juan sabía que volverían, pero había ganado tiempo crucial. Cuando la primera línea gris del amanecer comenzó a romper la oscuridad en el horizonte, el agotamiento finalmente golpeó a Juan. No había dormido hacía casi 24 horas, pero se sentía extrañamente vivo. María, viendo que la luz se afianzaba, se acercó a él. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban. Habían sobrevivido a la primera embestida. Juan guardó el rifle aliviado. Él consiguió posponer lo inevitable. Ella lo miró profundamente, con una gratitud abrumadora. «Juan, yo necesito darte las gracias. Me has salvado de nuevo». Él negó con la cabeza cansado. «No tienes que agradecerme, María. Solo hice lo correcto». Pero sintió la necesidad de aclarar algo, de mantener la línea moral que lo separaba del deseo. La miró, el cansancio suavizando sus ojos. «La promesa que me hiciste sobre tu virginidad. Quiero que lo olvides. No fue por eso que te ayudé. Fue por dignidad, tuya y mía.
no acepto ese precio. Tu vida y tu honor valen más que cualquier trato. Te defendí porque eres una persona en peligro y yo tenía cómo ayudar. Eso es todo. Aquellas palabras desarmaron a María de una forma que el peligro de Galdino nunca lograría. Ella no estaba acostumbrada a hombres que rechazaban lo que se les ofrecía, especialmente algo tan valioso para ella. Las palabras de Juan fueron un bálsamo. No solo la había salvado del peligro físico, sino que la había liberado de la culpa moral de una promesa hecha en la desesperación. La veía como una persona, no como una mercancía. Una emoción fuerte y nueva la invadió. No era amor romántico, sino una profunda admiración, una conexión de alma que se forjaba bajo el calor del peligro compartido. Lo abrazó impulsivamente, un abrazo rápido e intenso que Juan dudó en devolver por un instante, pero que finalmente aceptó, posando su mano pesada sobre el hombro de ella. Era un abrazo de supervivientes. Ella se apartó, con los ojos anegados, pero con una sonrisa sincera. Entiendo, Juan, y es por eso que haré lo que sea necesario para ayudarte a vencer a ese hombre. Los dos, juntos. A partir de ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Ya no existía la barrera de la promesa tácita. Eran una unidad, dos contra el mundo, unidos por un contrato no de lujuria, sino de honor y supervivencia mutua. Juan sabía que el amanecer era solo un aplazamiento. Necesitaba un plan que no dependiera únicamente de la resistencia, sino de acción. Galdino era un depredador. Necesitaba convertirse en un cazador. A lo largo del día, mientras María preparaba un café fuerte y silencioso, la primera comida tranquila en días, Juan mapeaba la hacienda. Necesitaba información. Necesitaba saber el punto débil de Galdino. María, observando su concentración, reveló una pieza de información crucial. Lo que Galdino quiere es dinero. No me quería por amor, ni siquiera tanto por venganza. Tiene deudas grandes y pensó que casarse conmigo, con la herencia de mi tía, lo resolvería. Es ambicioso y estúpido. Juan dejó de dibujar su mapa en la mesa de madera. Ambición, estupidez, esa era la clave. Los cobardes y ambiciosos caen en las trampas más obvias. Miró a María. ¿Sabes dónde suele guardar el dinero cuando lo consigue? ¿O dónde esconde las cosas que valora? María pensó por un momento, volviendo a los años en que lo conoció superficialmente. Tenía un miedo obsesivo a ser robado. Confiaba más en agujeros en el suelo que en bancos. Una vez le oí jactarse de que había escondido un pequeño tesoro, algo que robó en su antigua casa antes de que fuera allanada. La antigua casa de Galdino quedaba a 3 horas a caballo de allí, abandonada y en ruinas. Una idea arriesgada y audaz se formó en la mente de Juan. No podía esperar a que Galdino viniera a por él. Necesitaba atacar el único punto débil del bandido, su codicia. Su plan era simple, pero exigía coraje y una fe total en la lealtad de María. Se alejaría de la hacienda, usaría la hacienda abandonada de 1900, Galdino como cebo, y atraería al bandido a un lugar donde no tuviera ventaja numérica. Pero eso significaba dejar a María sola, por un tiempo. Juan explicó el plan, lento y cuidadoso. Iré a su casa, fingiré que estoy buscando algo y difundiré la información de que encontré algo de valor. Morderá el anzuelo, saldrá de la oscuridad e irá tras lo que realmente le importa. María palideció. Es demasiado peligroso. ¿Y si vuelve aquí mientras estás fuera? Es un riesgo, admitió, con los ojos muy firmes. Pero si me quedo aquí, ambos seremos asesinados, o peor. Te dejaré con el rifle y la hacienda cerrada con llave. Serás invisible. Si viene antes de que yo vuelva, dispara. Por primera vez en su vida, Juan estaba pidiendo a alguien que matara, un precio que nunca imaginó pagar. María tragó saliva.
Sabía que esa era la única manera. Lo haré. Protegeré la hacienda y a mí misma. Vuelve vivo. Y así, la decisión fue tomada, no con miedo, sino con la calma resignación de quien se enfrenta al destino. Juan pasó el resto de la mañana preparando a María para la soledad y la autodefensa. Le enseñó el manejo del rifle y la importancia de no vacilar. La vio absorber cada instrucción con una seriedad sorprendente. A media tarde, Juan montó su caballo viejo y confiable, llevando solo el rifle, poca comida y la determinación implacable. Miró a María, parada en la terraza, la silueta solitaria de una mujer valiente. Le dijo: «Vuelvo pronto, mantente a salvo». María solo asintió. Sabía que la soledad que la esperaba ahora era 1000 veces más peligrosa que la soledad anterior. Era una soledad armada, llena de ecos y esperas. Juan se dio la vuelta y cabalgó hacia el bosque, el sol cayendo sobre los árboles, dejando atrás la hacienda y a María, bajo la luz amarillenta de un crepúsculo amenazante. Él iba al encuentro del peligro, ya no como un protector, sino como un engañador, usando la codicia de un hombre malo para salvar el honor de una mujer que le había enseñado lo que era la verdadera dignidad. María entró en la casa, cerró la puerta con llave y tomó el rifle. El olor a pólvora, tierra y el café recién hecho se mezclaban en el aire. La hacienda estaba silenciosa. Se sentó cerca de la ventana, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de espera. Sabía que la reconstrucción de su vida y la de ese hombre, en caso de que regresara, dependería totalmente de su capacidad para resistir sola y de su fe en la justicia. No, era momento de flaquear. Era el momento de ser la guardiana que Juan había creído que ella podía ser. Esta historia no trata sobre lo que se pierde, sino sobre lo que se gana. La fuerza, el valor inestimable del honor y la capacidad de reconstrucción. Si esta historia ha resonado contigo, suscríbete, compártela con quien necesite una dosis de coraje y quédate con nosotros para saber cómo María se defendió y si Juan logró atraer a Galdino hacia la trampa final. El granjero solitario tembló e hizo exactamente lo que prometió cuando escuchó: «Te doy mi virginidad si me salvas». El granjero solitario tembló e hizo esto, y el bosque se tragó su determinación. ¿Recuerdas un tiempo donde el honor de una promesa valía más que el miedo a la muerte? Donde el sacrificio de un hombre sencillo podía reavivar la llama de la dignidad en un alma herida. Es en ese umbral donde encontramos a Juan. Él caminaba por la maleza oscura, el olor a pino y tierra mojada invadiendo sus pulmones, el peso del engaño que cargaba más pesado que cualquier tronco. Deja tu me gusta si crees en la fuerza del carácter y comenta desde qué ciudad estás siguiendo esta travesía de fe y resiliencia. No olvides suscribirte para no perderte el desenlace de esta historia que enseña el precio de la libertad. Juan ya no era el hombre tímido y aislado que María había encontrado. Era un protector, un lobo acorralado que sabía que la única manera de salvar a la oveja era atraer al cazador lejos del redil. Se detuvo bajo la sombra inmensa de una ceiba esperando. El crepúsculo había dado paso a una noche sin luna, densa y silenciosa. El silencio solo era interrumpido por el silbido distante de los insectos nocturnos, un preludio nervioso para el encuentro. Oyó los pasos antes de ver la linterna. No eran pasos de cazador, sino de depredador. Galdino emergió de la oscuridad, acompañado por 2 hombres grandes, rostros duros y desconfiados. El olor a aguardiente, barato y tabaco los envolvía como un manto sucio. Entonces, Juan, ¿dónde está esa riqueza que prometiste, el oro que hace que hasta el diablo se incline? La voz de Galdino era ronca, sazonada con escarnio e impaciencia. Él
No creía del todo en la historia de la mina secreta que Juan había inventado apresuradamente, pero la codicia era un anzuelo demasiado fuerte para ignorar. «Está más allá del arroyo viejo», dijo Juan, con voz firme, a pesar de la boca seca. «Hay que cruzar el barranco. Lo que te dije es verdad, Galdino. No te llamaría aquí por otra razón. Pensé que querrías ser el único en saberlo, el único que puede obligarme a cavar». Galdino sonrió, un movimiento frío que no le llegó a los ojos. Dio un paso adelante, examinando a Juan de arriba a abajo. «Estás demasiado tranquilo para quien está a punto de perderlo todo. Esto me huele a trampa, hacendado». «No hay trampa, Galdino. Solo el cansancio de una vida solitaria y la promesa de un pago que no puedes ignorar. Mi vida vale poco, pero lo que está enterrado allí vale mucho». Galdino ponderó, con los ojos entrecerrados fijos en Juan. Si estaba mintiendo, le esperaba una muerte rápida y dolorosa, pero ¿y si decía la verdad? La tentación era abrumadora. Hizo un gesto a uno de los matones. «Tú y José id delante, revisad el arroyo y el barranco. El hacendado y yo esperaremos aquí». Juan sintió el golpe gélido del miedo recorrer su columna vertebral. La trampa era simple. El barranco era inestable, y la oscuridad garantizaría que Galdino cayera en el foso que él mismo había cavado para los animales de la finca, oculto bajo la maleza. Pero él había contado con que Galdino iría solo. Con 2 matones, el plan se derrumbaba. Necesitaba ganar tiempo. Mientras los 2 matones se adentraban en el monte, Galdino puso la mano en la funda de su arma. «Juan, dime la verdad. El oro está bien, pero ¿qué quieres en realidad? No te hagas el santo. ¿Quieres a María? No, es así. La Virgen que me fue prometida». Juan miró hacia la oscuridad. El nombre de ella en la boca sucia de Galdino era una profanación. No lo negó, pero tampoco confirmó. La dignidad de María no era negociable. Galdino se rió, un sonido áspero. «Sé lo que te ofreció para librarse, pero ella es mía. Y si el oro no es real, o si es poco, tomaré lo que es mío primero, ranchero. Y luego verás cómo llora mientras yo acabo con tu vida. Lo que te prometió es irrelevante». En ese instante, uno de los matones regresó jadeando. «Galdino, hay movimiento en la hacienda. Estaba allí». Había enviado hombres al rancho antes de venir al encuentro de Juan. Había desconfiado de Juan todo el tiempo y usado la reunión como distracción. La sangre de Juan se congeló. María estaba sola. La promesa, el sacrificio, todo estaba en juego. La sensación de haber sido engañado era abrumadora, pero el pánico por la seguridad de María era mayor. Galdino sonrió. Un triunfo cruel, pintado en su rostro. «Sabía que eras tonto, ranchero. ¿Viniste a buscarme pensando que dejaría la recompensa desprotegida?» Juan actuó por instinto. Se abalanzó contra Galdino. Una explosión de furia y desesperación. Cayeron sobre la tierra húmeda, mezclándose el olor a sudor y pólvora. El arma de Galdino disparó un tiro sordo contra la tierra. João no era un luchador, pero lo movía una fuerza que Galdino no comprendía. El amor y la necesidad de honrar una palabra. En la hacienda, el silencio que María había construido con su fe se quebró. Oyó el caballo relinchar nerviosamente en el granero y segundos después el sonido de botas arrastrándose en el porche delantero. No eran los pasos de Juan, que ella conocía tan bien, sino pasos pesados y cautelosos. El olor del café recién hecho en la cocina pareció una afrenta a la brutalidad que se aproximaba. Ella estaba sentada cerca de la ventana, el rifle calibre .38 en la mano, frío y pesado, la culata presionada contra su hombro. Le había prometido a João que sería la guardiana. No podía fallar ahora. El corazón le latía tan fuerte que parecía dislocarle las costillas.
Los hombres de Galdino probaron la puerta. Estaba cerrada con llave. Uno de ellos, con voz gutural, gritó: «¡Abre la puerta, muchacha! ¡No queremos hacerte daño! Galdino nos envió a buscarte». María cerró los ojos por un segundo, buscando la imagen de su madre, la fuerza silenciosa que la había criado. Abrió los ojos. El miedo se había desvanecido, sustituido por una fría claridad. Ella gritó de vuelta, su voz sorprendentemente firme: «¡Largo de aquí! Esta casa está protegida». Una risa burlona fue la respuesta. «¿Protectores? El viejo hacendado idiota está en el monte con Galdino. Te ha cambiado por un pedazo de tierra». Esa mentira, calculada para quebrar su espíritu, tuvo el efecto opuesto. Ella sabía que João no la había traicionado. Él se estaba sacrificando y ella necesitaba hacer lo mismo. Apuntó el rifle hacia la ventana y, sin vacilar, disparó al aire, apuntando al tejado del porche. El sonido del tiro resonó por la hacienda, rompiendo la quietud de la noche como un cristal hecho añicos. El olor a pólvora invadió la sala. Los hombres se callaron, pillados por sorpresa por la resistencia inesperada. Esperaban una víctima llorosa, no una combatiente. Retrocedieron. María oyó el sonido de metal golpeando el suelo de madera, quizás una herramienta o un arma que dejaron caer por el sobresalto. «¡Largo de aquí!», repitió, esta vez con más fuerza. «No dudaré en disparar al próximo que se acerque a la puerta». El silencio volvió, más cargado de amenaza que antes. Ella se movió lentamente, revisando las otras ventanas, sintiendo el frío suelo de madera bajo sus pies descalzos. Sabía que estaban allí, esperando, quizás rodeando la casa. La estrategia de Galdino era clara: usar la codicia para atraer a João y la fuerza bruta para someter a María. En el bosque, João y Galdino rodaban por el suelo fangoso, el cuchillo de Galdino buscando el cuerpo del hacendado. João, impulsado por la adrenalina, logró aprisionar el brazo del agresor contra una raíz, obligándole a soltar el arma. Se separaron por un momento, jadeando, los rostros irreconocibles por la tierra. «María está sola», escupió Galdino, luchando para recuperar el aliento. «Mis hombres van a atraparla, y usted va a ver». Esta certeza en la voz de Galdino le dio a João una nueva oleada de fuerza. No podía perder, no después de todo. Vio la sombra de Galdino prepararse para avanzar de nuevo. João recordó el mapa del bosque que tenía en la cabeza, el arroyo y el barranco traicionero que había preparado para el villano. Corrió, no en dirección a la hacienda, sino a través del arroyo, hacia la oscuridad del sendero que conducía al precipicio oculto. Galdino, creyendo que João estaba huyendo, gritó y lo siguió, torpe y furioso. Su enfoque no era la estrategia, sino la venganza inmediata. No se dio cuenta de que con la prisa había dejado a sus secuaces ir por delante, exponiéndose. Corriendo por el sendero estrecho, João sintió que el suelo cedía levemente bajo sus pies. Se detuvo bruscamente, lanzándose a un lado, rodando fuera del camino. Galdino, que venía justo detrás, al no ver en la oscuridad, no tuvo la misma suerte. Pisó la falsa cubierta de hojas y ramas. Un grito corto y horrible de sorpresa y miedo fue cortado abruptamente por el sonido de un cuerpo golpeando el fondo del foso. El silencio regresó, más pesado y definitivo. João se levantó, temblando, con el cuerpo dolorido. Sabía que necesitaba asegurarse. Se arrastró hasta el borde del foso, sintiendo el fuerte olor a tierra fresca y humedad que ascendía. No había movimiento. La trampa había funcionado, pero el costo emocional era inmenso. Ahora, el hacendado solitario necesitaba correr, no para salvarse a sí mismo, sino para salvar a María de sí misma y de los secuaces restantes. Escuchó, débil en el viento, el sonido distante de un segundo disparo proveniente de la hacienda. Un sonido que no era suyo. María.
La noche seguía siendo densa sobre la hacienda. María no disparó el rifle de nuevo, sino que se mantuvo alerta, moviéndose de habitación en habitación. Los hombres de Galdino, después del primer susto, volvieron a la carga, intentando forzar la ventana de la cocina con una palanca. María, usando la mesa como escudo, esperó. No quería matar, solo quería que se fueran. Pero ellos estaban decididos. Cuando el vidrio se hizo añicos, ella disparó, no apuntando al cuerpo, sino al suelo de madera cerca de los pies del hombre. La bala rebotó, alcanzando el tobillo del agresor. Él soltó un grito de dolor agudo, cayendo hacia atrás, agarrándose la pierna. El otro matón, viendo la herida seria de su compañero y oyendo el sonido mortal del rifle, dudó. «Es el fin, muchacha», maldijo, cargando al hombre herido. «Galdino nos va a matar». «No», dijo María, su voz resonando con la nueva autoridad que había descubierto. «Yo ya me encargué de Galdino. Váyanse». Ella mintió, pero la mentira tenía la fuerza de la convicción y el peso de la sangre. Los matones, sin su líder y con un hombre herido, no dudaron. Huyeron en la oscuridad, llevándose a su compañero herido, dejando atrás solo el rastro del vidrio roto y la oscura mancha de miedo en el porche. María cayó al suelo, exhausta, el rifle resbalándose de sus manos. Estaba sola de nuevo, pero la casa estaba a salvo. El precio de esa seguridad era visible en el temblor incontrolable de sus manos y en el olor acre de la pólvora. Momentos después, Juan irrumpió por la puerta, el cuerpo cubierto de barro y cortes. Él la encontró sentada, intacta, pero profundamente conmocionada. «Juan», la voz de ella era un susurro de alivio y terror. Él se arrodilló a su lado, abrazándola con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, la prueba de que estaba viva. Sintió el olor de la pólvora en su cabello, el olor de la lucha. «¿Estás bien?», preguntó, la voz ronca. María asintió, incapaz de hablar. Ella lo tocó, sintiendo la aspereza del barro en su piel, el temblor en sus propios músculos. Él contó rápidamente sobre la trampa de Galdino. «Se ha ido, por un tiempo estaremos a salvo». «¿Y los hombres?» «Huyeron. Tú los detuviste». Ella miró el rifle en el suelo, luego a Juan. No era la pureza que ella había ofrecido, sino la capacidad de defenderse, el sacrificio mutuo que había forjado su libertad. La deuda había sido pagada, no con inocencia, pero con coraje. El sol estaba a punto de salir. Los primeros rayos tímidos de luz se colaban por las ventanas rotas, pintando la escena de destrucción con tonos dorados y grises. Juan y María se quedaron allí, abrazados, en el centro de la casa marcada por la violencia. Habían sobrevivido al ataque, pero la vida simple que conocían había sido alterada permanentemente. La reconstrucción sería larga, no solo de las ventanas y la puerta, sino de sus propias almas. La promesa de María, «Te doy mi virginidad si me salvas», se había cumplido de una forma que ninguno de los dos esperaba. Se habían salvado mutuamente, revelando la fuerza que estaba dormida en ambos. El valor no residía en lo que ella poseía, sino en lo que ella era. Juan miró a María, con el profundo cansancio en sus ojos. La decisión ya no trataba de un contrato de salvamento, sino del futuro que construirían sobre las ruinas de aquella noche. Él sabía que el aislamiento había terminado. Su vida estaba ligada inextricablemente a aquella mujer que con un rifle en la mano y el corazón lleno de fe había redefinido lo que significaba ser la guardiana de su propia honra. Esta historia nos recuerda que la verdadera dignidad no se pierde ni se compra. Se conquista en el fragor de la prueba. Si este viaje de coraje y redención te ha conmovido, suscríbete al canal y comparte esta historia. La travesía de Juan y María no termina aquí.
El futuro los espera, un futuro forjado en el sacrificio. Quédate con nosotros para la conclusión, donde la paz finalmente se instala y descubren el verdadero significado del amor y la reconstrucción. El granjero solitario tembló e hizo lo que parecía impensable, cumpliendo la promesa de María: «Te doy mi virginidad si me salvas», transformando el miedo en un pacto de vida. ¿Recuerdas un tiempo en el que la supervivencia exigía romper todas las reglas sociales, cuando un hombre recluso y una joven determinada se vieron acorralados por la oscuridad y la violencia? Juan y María, unidos por el fuego cruzado, no eran más extraños. Eran cómplices de una redención mutua, guardianes de una promesa que había trascendido lo carnal para tocar el alma. Si esta historia de coraje y resiliencia te ha atrapado hasta ahora, dale a me gusta, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este viaje que nos enseña sobre el verdadero valor de la dignidad humana. La luz pálida y fría de la mañana invadió la sala, trayendo consigo el olor acre de la pólvora mezclado con el aroma de la tierra recién mojada por la llovizna fina. Juan soltó un suspiro largo que parecía arrastrar consigo toda la tensión de la noche. Sentía el peso de cada bala disparada, el calor de cada momento de pánico y, sobre todo, la fuerza inquebrantable que había encontrado en María. Aislamiento de años, había sido hecho pedazos junto con los cristales de la hacienda. Miró las tablas rotas, las marcas de plomo en las paredes de ladrillo, y supo que aquella casa jamás sería la misma, y él tampoco lo sería. María estaba a su lado, el rifle aún ligeramente caliente en sus manos, observando el amanecer teñir el cielo de un gris rosáceo melancólico. Sus ojos ya no mostraban el miedo pueril de antes, sino una madurez forjada en el fuego. Había cruzado un umbral, y la mujer, que había hecho la promesa desesperada en la carretera oscura, había sido sustituida por una guerrera. María se levantó, sus piernas vacilando levemente. La fatiga era inmensa, pero había una extraña ligereza en su corazón. Había prometido su virginidad como moneda de cambio, un último recurso desesperado, pero la salvación llegó de una manera mucho más profunda. Se salvaron al cooperar, al confiar el uno en el otro, al protegerse. El valor no residía en la oferta, sino en el sacrificio mutuo. Ella miró a Juan, que la observaba con una intensidad que él nunca había permitido antes. Él rompió el silencio, su voz ronca. «Necesitamos agua y café, y limpiar todo esto. No podemos dejar rastro». La orden y el pragmatismo de Juan eran un bálsamo contra el caos emocional. María asintió, la palabra innecesaria. Trabajaron en silencio durante las horas siguientes. No había prisa, solo la metódica necesidad de borrar los rastros de la batalla. Retiraron los cristales rotos, tapiaron las ventanas con tablas gruesas, recogieron los casquillos de munición. Los cuerpos de los invasores habían sido abandonados en la oscuridad, y la prioridad ahora era asegurarse de que nadie pudiera rastrear la violencia hasta ellos. Mientras barrían el polvo y los escombros, la intimidad se solidificaba, no a través de palabras de amor o de caricias románticas, sino mediante la sincronía de sus movimientos, del entendimiento mudo sobre la gravedad de la situación. Eran un equipo que había sido forzado a existir. A media mañana se sentaron uno al lado del otro en el porche, bebiendo café fuerte. El aire estaba frío. Juan limpiaba meticulosamente el rifle, la concentración en sus ojos casi meditativa. María observaba el horizonte, donde la niebla se dispersaba sobre el campo. «Me salvaste la vida, Juan. Ni siquiera sé cómo agradecértelo», dijo ella con la voz baja, casi inaudible. Él dejó de limpiar el arma y la miró directamente.
Tú me salvaste la mía. Yo había renunciado a esta casa, a esta vida. Estaba esperando que un día la violencia o la soledad me arrastraran. Tú me hiciste luchar por algo que había olvidado que existía. Señaló la pared dañada. Este lugar ya no es mío, es nuestro. María sintió un calor inundar su pecho, una sensación que superaba el alivio. Ella lo había entregado todo, y ahora recibía algo mucho mayor de lo que había pedido: aceptación y un futuro compartido. Pero la promesa aún planeaba en el aire, tácita, pero real. Sobre lo que prometí, comenzó ella, dudando. Juan dejó el rifle a un lado. Le tomó las manos, las suyas callosas y firmes, envolviendo las manos suaves y todavía temblorosas de María. El contrato terminó, María. No fue tu virginidad lo que me salvó, fue tu coraje, tu fe, tu espíritu y tu capacidad de ver algo en mí que él mismo había matado. La promesa se cumplió en la oscuridad, cuando luchamos codo a codo. Eres libre. Lágrimas asomaron a los ojos de María. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Él le estaba devolviendo lo que ella había ofrecido en desesperación, pero lo hacía de una manera que la elevaba, reconociendo su valor intrínseco. Pero no quiero irme, Juan. Ella le apretó las manos. No tengo a dónde ir, es cierto, pero incluso si lo tuviera, no me iría. Aprendí a luchar en esta casa. Aprendí lo que es ser fuerte, y quiero quedarme si tú me quieres. No como una deuda, sino como tu compañera. El silencio regresó, pero era un silencio acogedor, lleno de posibilidades. Juan cerró los ojos por un instante. Podía sentir el sol en su piel, el olor de María a su lado, un olor a humo y vida. La soledad que lo había asfixiado por tanto tiempo parecía por fin disiparse, llevada por el viento de aquella mañana. Él se había aislado para proteger su dolor, pero María lo había obligado a salir de la sombra para proteger su vida. «Te quiero, María», dijo, mirándola a los ojos, con la verdad desnuda y cruda en su voz. «No sé cómo ser un buen compañero. He olvidado cómo vivir con alguien. Pero voy a aprender». Se inclinó y la besó en la frente. Un beso de respeto, de promesa y de profunda gratitud. «Voy a arreglar esta casa y vamos a reconstruir nuestra vida en ella, juntos». La reconstrucción comenzó de inmediato, un proceso físico que reflejaba la sanación interior. No solo taparon los agujeros, reforzaron la hacienda, trabajando hombro con hombro. Juan le enseñó a María a manejar las herramientas, a cuidar del ganado, a plantar. María, por su parte, trajo el color, el olor a comida fresca y la risa de vuelta a las habitaciones polvorientas. Ella pintó las ventanas que habían sido rotas, eligió colores cálidos, despojando la austeridad grisácea que había dominado la vida de Juan. Las semanas se transformaron en meses. El ranchero solitario había desaparecido. Juan ahora planeaba el futuro, no solo pensando en la supervivencia, sino en la prosperidad de un hogar. Él vendía los productos de la granja en la ciudad, y María lo acompañaba, su presencia serena y confiada, disipando las miradas curiosas de los pocos vecinos que se atrevían a acercarse. Su vida era sencilla, centrada en el trabajo y el compañerismo. La tensión de la noche del ataque había sido sustituida por una profunda complicidad. Se acostaban juntos todas las noches, no por obligación ni por el cumplimiento de un contrato, sino por elección. Su amor creció lentamente, basado en el respeto y en la experiencia compartida de la adversidad. María había encontrado la seguridad que buscaba, no a través de la rendición, sino a través de la conquista. Juan había encontrado la redención, dándose cuenta de que la fuerza no residía en el aislamiento, sino en la capacidad de preocuparse y de luchar por otra persona. Una tarde de domingo, sentados en el porche reparado,
Observando cómo el atardecer doraba los campos de maíz, María apoyó la cabeza en el hombro de Pedro y Juan. Ella sonrió con una paz radiante en su rostro. Recordó la promesa hecha bajo el terror. La promesa se cumplió de verdad, Juan, susurró ella. Me salvaste de ser forzada a la indignidad, y yo te salvé de la muerte y de la soledad. Él la abrazó fuerte, sintiendo el perfume de su cabello. Sí, mi María, nos salvamos el uno al otro. Y este es solo el comienzo de nuestra historia. La historia de dos extraños que encontraron en medio del peligro el verdadero significado del hogar. Esta travesía nos enseña que la dignidad y el valor de una persona no residen en lo que puede ofrecer, sino en quién elige convertirse ante la adversidad. María no perdió su honor. Lo conquistó al lado de Juan, transformando un acto desesperado en un acto de fe y amor. La verdadera fuerza reside en la resiliencia y en la capacidad de reconstruir la vida sobre las ruinas. Si esta historia de coraje y redención te ha inspirado a creer en la fuerza del espíritu humano, deja tu me gusta. Suscríbete al canal para seguir nuestras próximas narrativas emocionantes y comparte este vídeo con quien necesite un mensaje de esperanza. La vida de Juan y María floreció, demostrando que, incluso en los rincones más aislados del mundo, el amor y la valentía siempre encuentran un camino. Quédate con nosotros para la próxima historia.